Entonces, fíjense, lo importante para aplicar esta técnica de integración es poder identificar las dos funciones. Eso es lo importante para mí, ¿de acuerdo? Tengo que poder identificar a f, a g, ¿de acuerdo? Tengo que poder calcular la derivada de f, ¿de acuerdo? Y ahora, en lugar de tener yo la función g, voy a tener a su derivada. Entonces debo de tener la suficiente habilidad, ¿de acuerdo? Para poder generar estas cuatro variables de alguna manera, ¿no? Bueno, estas dos con sus respectivos diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo voy a obtener, fíjense, ya vamos a verlo en un ejemplo concreto, es que en una integral, ¿de acuerdo? Como de este estilo, lo que yo tengo que hacer es poder identificar a la función f, ¿de acuerdo? Y poder identificar a la diferencial de la función g. Eso es lo que yo quiero hacer. Por la fórmula, vean, voy a regresarme nuevamente a la lámina anterior. Fíjense, yo lo que tengo que poder identificar en mi integral, ¿de acuerdo? Es una función f, ¿bien? Y una diferencial v. Vean, la diferencial v está compuesta por la derivada de la función g y el diferencial de x. Entonces, estos son los elementos que yo debo de poder identificar en algún ejercicio que yo tenga planteado, ¿de acuerdo? Y que sospeche que se puede integrar por el método de integración por partes. Entonces, fíjense. Tengo aquí mi integral, ¿bien? A esta integral yo la debo de descomponer en dos elementos. Al primer elemento, ¿de acuerdo? O a uno de ellos, más bien, no necesariamente aparecen en orden, yo los puedo aquí permutar, ¿de acuerdo? Sino que a uno de estos elementos yo lo debo de identificar como la función f, y al otro elemento lo debo de poder identificar como la función g, más bien como la diferencial de g o g' por la diferencial de x, ¿de acuerdo? Casi siempre existe como que un cierto tipo de funciones en donde cuando aparece la potencia de x, ¿de acuerdo? Multiplicando a otra función, por lo general a la potencia de x es a la que yo voy a seleccionar como u, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, a esta expresión yo la debo de poder dividir en dos partes, que sería la función f como tal y la derivada de una cierta función g. Yo debo de poderla identificar o dividir en dos términos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, cuando me aparezcan potencias de x, a ese término, lo voy a llamar u casi siempre. Ese es el tip, ¿de acuerdo? Y a la otra parte, que en este caso sería esta, ¿de acuerdo? A esa la voy a llamar g' de x, ¿de acuerdo? Es decir, que esta parte es esta, ¿de acuerdo? Y este elemento es este. Eso es lo que tengo que hacer siempre. Es como si yo tuviera un grupo de estudiantes y lo tengo que dividir en dos equipos, ¿de acuerdo? El equipo que se va a llamar F y el equipo que se va a llamar G'. Bien, entonces siempre tienen que dividirlo en dos equipos. Ya una vez que ustedes han hecho su selección y lo han dividido en dos partes, entonces fíjense, al primer equipo lo van a derivar, o al primer término, a este primer término lo tienen que derivar. Aquí aparece la derivada. Y luego van a encontrar el diferencial de u. Entonces, nada más por decirlo así, lo pasan multiplicando. ¿Ok? Y en el segundo, en este término, lo que tienen que hacer es integrarlo. Entonces, a uno lo derivan y al otro término lo integran. Entonces, hay que integrar e a la x. Pero si yo integro e a la x, pues ustedes saben que la derivada de e a la x es e a la x.
Por lo tanto, la integral de e a la x, pues es e a la x. Entonces, el operador derivada no afecta a la función exponencial, ¿de acuerdo? La deja igual. Por lo tanto, fíjense, voy a borrar lo que fui señalando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, concretamente, tengo la integral, la divido en dos partes. A una de las partes la tengo que llamar f y a la otra parte la voy a llamar g'. A la que llamo f o u, ¿de acuerdo? En este caso, la derivo y a la que aparece como diferencial la integro. De tal manera que yo tengo que tener estos cuatro elementos. Tengo que tener a u de x, tengo que tener a db, tengo que tener a du y tengo que tener a b. Esos son los cuatro elementos, ¿de acuerdo? Entonces siempre debo de tener a u y al diferencial de u. Debo de tener al diferencial de v y por lo tanto debo de encontrar v. Entonces en este caso derivo y en este caso integro. Y eso es lo que tengo que hacer. De tal manera que yo tenga siempre estos cuatro elementos. Son como las partes de mis rompecabezas. Y entonces lo único que voy a hacer ahora es aplicar la fórmula. Voy a escribir nuevamente u, v, signo menos, v y du. Esos son los elementos. ¿Ya vieron? Aparecen los cuatro elementos que he encontrado. Estos cuatro deben de aparecer en la fórmula. Bueno, pues entonces sustituyo. Ya lo único que voy a hacer es sustituir. Entonces, fíjense. ¿Quién era u? Aquí los tengo, ¿no? Son los mismos términos que tenía aquí, pero ahora ya los escribí en esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. ¿Quién es u? U es x. Entonces, tengo que escribir aquí a x. Ahí está. ¿De acuerdo? Luego debo de escribir al v. ¿Quién es v? Ah, el v es e a la x. Entonces pongo la e a la x. El signo menos, pues simplemente lo recorro, el operador integral lo reescribo y tengo que escribir a v. V. ¿Quién es v? Es e a la x, entonces escribo e a la x. Y luego tengo que escribir el diferencial de u. ¿Quién es el diferencial de u? Ah, el diferencial de u vale lo mismo que el diferencial de x. Entonces escribo diferencial de x. ¿Ya vieron? Y entonces aquí me surge un nuevo término integrar. Entonces tengo que integrar nuevamente la exponencial, pero ya les había comentado que la integral de la exponencial es la exponencial. La derivada de la exponencial es la exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, este primer término lo dejo igual, pongo el signo menos, fíjense. La integral de la exponencial es la exponencial y sumo la constante de integración. Y ya de aquí, pues nada más tengo factor común, pues lo factorizo. Es una manera de reescribir mi término. Y así es como obtengo el valor de esta integral que he calculado utilizando la técnica de integración por partes.